peso de 150.000 toneladas, 345 metros de largo y con una altura equivalente a la de un edificio de 23 pisos, el Queen Mary 2 es el transatlántico más grande del mundo. A diferencia de los cruceros que se construyen solo para hacer viajes de placer, el Queen Mary 2 se construyó para tolerar las olas de 30 metros del Atlántico Norte, con las que se enfrentará en sus viajes desde los Estados Unidos hasta Gran Bretaña. Con su estilo se rememora la grandeza de los transatlánticos clásicos de la década del 30, pero con tecnología de punta. En el Queen Mary 2 están depositadas las esperanzas de sus dueños, vinculados a la línea de transatlánticos Cunard y a la compañía Carnival Corporation, así como también al astillero francés en donde se construyó el barco Chantier de l'Atlantique. Para sus dueños, el barco representa la oportunidad de recrear la era dorada de los viajes en transatlánticos, además de atraer a una clientela en expansión. Para el astillero significa un contrato prestigioso con el cual esperan poder mostrar sus habilidades y excelencia como constructores navales. Le Queen, como lo llaman los franceses, demandó para su construcción cientos de miles de toneladas de material y millones de horas hombre. Se necesitaron 80.000 dibujos para llevar el diseño desde el tablero a la concreción en el mundo real. Con un ritmo implacable, obreros de todo el mundo trabajaron con las materias primas y las maquinarias correspondientes. Desde las láminas de acero hasta la construcción del casco, desde la instalación del equipamiento monumental hasta el trabajo manual. Con la construcción se continuó sin detenerse nunca por el clima. Hoy, 18 meses después de que todo comenzara, el transatlántico flota en el dique como un gigante dormido. La actividad alrededor del barco es tan frenética como siempre, pero ahora se suma otra presión que genera expectativa, porque en poco tiempo enfrentará su desafío más grande hasta la fecha: experimentar las primeras pruebas en el mar. Las pruebas son necesarias para realizar algunas verificaciones solo posibles fuera del dique, y lo más importante, para ver y evaluar el desempeño del barco en mar abierto. Hay cosas que no podemos hacer cuando estamos en puerto y que debemos hacer en el mar, como por ejemplo probar la potencia máxima, para lo cual debemos cargar los motores. En los próximos días, las miradas de los expertos marítimos estarán dirigidas al barco. No se puede asegurar que todo resultará como estaba planeado. De hecho, cuando el último transatlántico del mundo, el Queen Elizabeth II, hizo sus pruebas en el mar hace 30 años, la experiencia fue pesadillesca. Ni siquiera el gasto de $45 millones es un seguro contra fallas. Fue tan solo un problema en la válvula de aceite del suministro de las calderas principales, pero fue suficiente para atrasar las pruebas en el mar y cancelar el crucero de Navidad. El Queen Elizabeth II volvió derrotado a Southampton, bajo una lluvia de críticas. Aunque no haya comentarios, en Cunard y en el astillero se sabe cuánto se arriesga. Mientras la marea sube al máximo, hay menos de una hora para conducir el Queen Mary 2 hacia el río Loire, para que luego se lance al mar. Aunque el transatlántico ya ha sido trasladado en el río cuando se lo llevó a un dique más grande para completar el equipamiento, en esa ocasión no tenía propulsión y fue ayudado por una flotilla de remolques. Hoy se trasladará con su propia potencia. Habrá remolques, pero solo como seguridad extra. En estas pruebas se verificará el funcionamiento del sistema de propulsión, el de los 6 motores, el de los 4 propulsores y el de los 3 empujes de proa. 2 de los 4 propulsores están conectados a computadoras, de modo tal que su mecanismo y potencia pueden ser monitoreados minuciosamente. En el puente de mando se reúnen las piezas principales. Todos los jefes de departamento, el gerente de contrataciones Jean-Rémy Villejoie, el arquitecto Stephen Payne y el hombre que en unos pocos meses estará al mando del transatlántico, el capitán Ronald Warwick. La atmósfera es de una calma muy relativa, aquí y en el dique, y se espera el momento óptimo para comenzar con el ejercicio.
pero se detecta una falla. Los propulsores reciben una verificación técnica de último momento. Por error, el propulsor número 4 giró 360 grados completos, cortando los cables de instrumentación que lo conectaban al sistema de monitoreo. Los minutos transcurren, y con cada segundo, la salida de la nave, desde el dique con la marea alta, se dificulta más. La dificultad era volver a conectar el control al puente, al capitán, justamente con el objeto de que pudiera maniobrar, de hecho. Después de unos 15 minutos, la tensión disminuye cuando se recibe una llamada en el puente. Los ingenieros pudieron volver a conectar los cables. Están listos para zarpar. Dado que tenemos tan poco tiempo para salir del dique, si tardábamos demasiado para recuperar el control, podríamos haber perdido la oportunidad. Sí. A las 17:30, los propulsores a una sorprendente velocidad impulsan al transatlántico más grande del mundo fuera del dique. Mientras se desliza lentamente, las mediciones de profundidad muestran por qué debía zarpar a tiempo. Hay apenas 1 metro de profundidad bajo su quilla. Con una maniobra en reversa y poca ayuda de los remolques, logra un giro de 90 grados en el medio del río Loire. Es un día hermoso y no hay problemas con los vientos fuertes. De hecho, las condiciones son ideales. Bajo un sol brillante, las flotillas de barcos se ven empequeñecidas frente al gigante y lo escoltan mientras que los helicópteros, merodeando por la zona, registran este momento memorable. Esta es la culminación de 5 años de trabajo y creo que es un logro muy importante para el astillero el haber construido este barco en el tiempo que se hizo, y obviamente es un día maravilloso. Dejamos a toda la ciudad paralizada. Las palabras no pueden describir lo maravilloso que es estar aquí en las pruebas de esta nave enorme. El inicio de la puesta de sol no se hace esperar, y el transatlántico sale del estuario del Loire y se dirige hacia el océano Atlántico. Debido a que deben verificarse los sistemas del transatlántico bajo las condiciones difíciles que se presentan en el mar, y la fecha de entrega en diciembre se acerca, se deberá seguir un programa de pruebas muy estricto. Estas se realizan las 24 horas durante los 4 días de pruebas. Quienes estén trabajando en ellas dormirán muy poco. Hay 500 personas a bordo, cada una con una tarea específica. Además del trabajo en el puente de mando, el otro centro de operaciones estará ubicado lejos del sol, 12 cubiertas más abajo. Aquí se monitorearán las pruebas y se procesarán los resultados. Hay una interesante dualidad en las pruebas. Es la primera oportunidad para la gente del astillero de probar al barco que construyeron. Ellos tienen mucha responsabilidad y quieren que todo se desarrolle de acuerdo con las especificaciones del caso, mientras que sus dueños, representando a la línea Cunard, están allí para observar todo y controlar que se alcancen los niveles requeridos. Todos estarán pendientes del desempeño de una de las características técnicas principales en este barco, la de las unidades de propulsión generadas eléctricamente. Estas constituyen un cambio radical respecto de los propulsores de los transatlánticos clásicos. Su tarea es propulsar y hacer navegar al transatlántico. Con hélices de un diámetro de 6 metros y un peso de 360 toneladas, estas unidades son las más grandes jamás usadas y ejercen en total una propulsión capaz de hacer volar 3 jumbos a 850 kilómetros por hora. Nunca se usaron 4 propulsores en un transatlántico. Históricamente, los propulsores han sido problemáticos. De los 50 barcos que contaron con ellos, más del 75% tuvo dificultades. Para los propulsores del Queen Mary 2, es el momento de la verdad. ¿Funcionarán? Aquí está la configuración de los 4 propulsores con los amunizantes, los 2 de la popa que sirven para hacer navegar al barco, y tenemos 2 propulsores fijos que usamos para tener mayor poder, más potencia de propulsión para ir más rápido. Los 4 propulsores son idénticos e intercambiables. Tendrán un papel fundamental en muchas de las pruebas. En la primera noche en el mar, los motores y generadores que los impulsan trabajarán constantemente y se adecuarán al máximo de su funcionamiento. La maquinaria está basada en 4 motores diésel de un enorme tamaño, motores diésel de velocidad media, cada uno con alrededor de 16 megavatios de potencia.
Los motores diésel están instalados como sucede tradicionalmente en la parte de abajo y las turbinas de gas de 25 megavatios están instaladas arriba, en la parte superior detrás de la chimenea, detrás del conducto de escape. Originalmente diseñadas como motores de aeroplano y utilizadas para propulsar a los DC-10, estas excelentes turbinas de gas pueden generar rápidamente la electricidad necesaria para propulsar al gran transatlántico a velocidad máxima. En el amanecer del segundo día, las condiciones climáticas son inmejorables. Hay buena visibilidad, viento suave y el mar está muy calmo. A toda velocidad, el casco hidrodinámico deja su estela en el agua generando una pequeña ola debido al diseño de la proa saliente, que está apenas por debajo de la superficie. La velocidad máxima es de alrededor de 30 nudos y es adecuada para la capacidad del transatlántico. Lentamente el barco se detiene para realizar las próximas pruebas de la maquinaria del ancla y los empujes de proa, las unidades de propulsión que están al frente del barco y que le permiten maniobrar hacia los costados. Las puertas de los 3 empujes de proa se abren a cada lado. Cada una de las puertas tiene un diámetro de 3 metros y pesa 3,5 toneladas. Comienzan las pruebas de posicionamiento. Los motores poderosos de los empujes se encienden y comienzan a impulsar al gigante de costado. De pronto la prueba se detiene. Durante las verificaciones, una de las puertas circulares se cerró en el momento indebido. De pronto escuchamos un gran golpe y enviamos a los buzos para que vieran qué sucedía y encontraron que faltaba una de las puertas. Parece que una falla en el mecanismo de cierre hidráulico causó que la puerta número 3 se cerrara mientras el propulsor aún estaba en funcionamiento. El flujo del empuje era tan fuerte que quitó los pernos, literalmente. Fue un sobresalto para todos. La puerta rota se hundió en el océano. Además de haberse detectado algunas filtraciones de agua alrededor de la bisagra de la puerta, el incidente no afectará la navegabilidad del transatlántico. Los túneles de los empujes están diseñados para colmarse de agua. Las puertas solo actúan como cobertores para mejorar la hidrodinámica del casco. Pero el astillero no puede arriesgarse a perder otra puerta, de modo que las pruebas en los empujes quedan suspendidas. Cuánto afecta la apertura del túnel del empuje al desempeño total de la nave es algo que no se sabrá con certeza hasta las pruebas de velocidad previstas para la tarde siguiente. Mientras el transatlántico está detenido, se verifican las anclas y la maquinaria del torno. Hay 3 anclas a bordo, una a cada lado de la proa, y una más guardada debajo del puente de mando en la cubierta. Cada ancla pesa 23 toneladas, y las cadenas de 335 metros pesan 5 veces más, 119 toneladas. Cuando las anclas se bajan, quedan incrustadas en el lecho del océano. Esto, combinado con el largo de las cadenas alcanzando el fondo del mar, es suficiente para mantener al transatlántico de 150.000 toneladas en su lugar. En esta prueba se medirá la tasa de descenso de la cadena. Pierre Cordier, del astillero, y gente de la Cunard Line se reúnen cerca del torno para medir el tiempo del descenso. Bien, los cronómetros. ¿Aquí? ¿Listos? El ruido que provocan las enormes cadenas mientras se deslizan es ensordecedor. Muy bien, ya está todo listo, muy bien. Ahora el segundo. Después de bajar y elevar el ancla en varias oportunidades, la prueba es aprobada. Y el Queen Mary 2 se pone en movimiento nuevamente. Circula información constantemente, y durante las comidas la cafetería se convierte en un lugar de encuentro, donde los ingenieros y verificadores de los distintos departamentos discuten los problemas del día. Luego del desasosiego que dejó el incidente de la puerta del empuje, el resto del día se dedica al ajuste del sistema de propulsión.
Además de las pruebas estipuladas sobre los principales sistemas operativos del barco, los gerentes del astillero tienen una gran cantidad de pruebas pequeñas para realizar en todo el Queen Mary 2. Jean Roche, quien supervisa, entre otras cosas, el sistema de administración de agua en todo el barco, también dedica tiempo para verificar los sistemas de limpieza de ventanas de alta presión, que fueron diseñados para quitar la sal de las ventanas fijas de difícil acceso. Debajo de las ventanas, en la cubierta de paseo cerrada, John supervisa el sistema de extinguidores. Un incendio es lo peor que puede pasar en un barco, es tan temido y estos sistemas son muy eficientes. Un incendio ha originado la destrucción de transatlánticos maravillosos como el primer Queen Elizabeth. Para las pruebas en el mar, se equipó al barco con 300 mangueras extras. Pero estos extinguidores luchan contra el fuego y el humo de una manera mucho más sofisticada. Anteriormente, en caso de incendio, se arrojaba agua salada en todas partes, de modo que abríamos una válvula y se arrojaba agua en esa zona. Al atardecer, las pruebas continúan. El equipo de control de ruidos y vibraciones aprovecha cada minuto en el mar. Cuando se tiene la potencia que tenemos nosotros, la necesaria para iluminar a toda una ciudad, es muy difícil mantener niveles bajos de ruido y vibraciones. Los datos que recoja el equipo cuando la estructura de acero del barco esté bajo presión acelerando en el agua son invaluables. En estos 3 días es muy importante que revisemos todo el barco porque es la única posibilidad de poner a prueba los niveles a alta velocidad. Trabajamos de noche porque hay menos personas caminando por las zonas en donde debemos verificar. Hay mucho más silencio y podemos hacer las mediciones de ruido cuando el barco está en el mar. Se trata de una gran responsabilidad. Esta mañana hicimos una prueba del estabilizador. La hicimos temprano, lo más temprano posible, antes del desayuno. Fue para evitar que las personas que estaban desayunando se descompusieran o tuvieran problemas en el desayuno, y resultó bien. Para las pruebas, las condiciones a las 4 de la mañana eran ideales. El mar estaba calmo, solo había una suave brisa. Los 4 estabilizadores enormes fueron usados para hacer balancear al barco artificialmente a unos 8 grados aproximadamente. Luego se controló el tiempo para verificar la rapidez con que se podía reducir el balanceo hasta un nivel aceptable. Segundos después de que la computadora calibrara los estabilizadores correctamente, el balanceo se redujo en un 90%. Cuando se usaron los primeros estabilizadores en el viejo Queen Mary en 1953, no solo se mejoró mucho la comodidad en el recorrido por el Atlántico Norte, sino que también se consiguió con ellos que la compañía ahorrara miles de dólares en pagar porcelana rota. En una emergencia, la capacidad del barco para detenerse o salir del peligro es primordial. Con sus 2 propulsores amunizantes, el Queen Mary 2 está diseñado para tener la maniobrabilidad de un barco de la mitad de su tamaño. Desde el puente se dan órdenes de seguir curso a toda velocidad y realizar una serie de movimientos en zigzag para verificar la capacidad de los propulsores bajo condiciones extremas. En las próximas horas, este curso zigzagueante, seguido de varios giros completos a toda potencia, confirmará la precisión con la cual este gigante puede responder a las órdenes del comandante desde el puente de mando. Creo que las pruebas en el mar del Queen Mary 2 resultarán fantásticamente bien. La maniobrabilidad del barco superó todas mis expectativas. Para el capitán Warwick, que está a bordo como observador, estas pruebas son su primera oportunidad de ver al nuevo transatlántico en acción. Ronald Warwick trabaja en la Cunard Line desde 1970 y fue capitán del Queen Elizabeth durante más de una década. Como capitán del Queen Mary 2, trabajará con una rotación de 3 meses de tareas y 3 de licencia. Aún con sus años de experiencia en alta mar, el Queen Mary 2 presenta un desafío para él, no solo por su tamaño, sino también por la palanca de mando y el sofisticado sistema de control. El capitán Warwick y su equipo estuvieron en los Estados Unidos durante los últimos meses, entrenándose en un simulador de alta tecnología en el Star Center, en Miami. Allí condujeron el barco a través de maniobras virtuales, se familiarizaron con los procedimientos para salir y entrar del puerto, y tuvieron una idea acabada de cómo reaccionará el barco frente a las condiciones cambiantes del mar.
En el simulador el barco no seguía al timón muy bien, de modo que no pensamos que esa era una representación real, pero siempre estaba latente la idea de que, en efecto, podía serlo. Pero ahora, la capacidad del barco para maniobrar nos demostró que el simulador no funcionaba del todo bien. El tiempo sigue siendo extremadamente bueno y el barco reduce su velocidad a 5 nudos para el lanzamiento previsto de los botes de rescate desde el nivel de la cubierta de paseo. A más de 30 metros sobre el nivel del agua, este se convierte en un procedimiento peligroso que, si no se lleva a cabo muy cuidadosamente, podría provocar un desastre entre la tripulación. El primer riesgo es que el bote salvavidas quede atascado en algún lugar y que luego voltee o se incline, y entonces ciertamente la tripulación caería al mar. Eso podría llegar a ser realmente fatal. Si los motores fallan cuando el bote cae al agua, todo podría ser arrastrado debajo de la quilla hacia los propulsores, incluso la tripulación. La razón fundamental de esta prueba es verificar el aparejo y su equipo. No queremos verificar la competencia de los operadores en esta instancia. De mi parte es la segunda prueba que pasamos y estamos satisfechos. Esperamos poder continuar del mismo modo. En el puente se está preparando todo para las pruebas de velocidad de esta tarde. Pero hay una duda. ¿La pérdida de la puerta del empuje de proa pudo haber afectado la hidrodinámica del casco? Como las condiciones son favorables, deciden seguir adelante. Las mediciones de tiempo de las pruebas de velocidad están a cargo de observadores independientes. Se realizan 4 pruebas sobre 1.8 kilómetros, 2 en cada dirección, para desechar cualquier ventaja que la marea o el viento puedan brindar. Los constructores están muy ansiosos, ya que deberán pagar multas financieras graves si el transatlántico no alcanza la velocidad máxima de 29.35 nudos, como fue especificado. Sin aparente esfuerzo, el Queen Mary 2 realiza las 4 pruebas a toda potencia. Lo único que se oye en el puente son las instrucciones impartidas por los observadores al medir los tiempos en esa distancia delimitada. ¡Atención con la detención! ¡Atención! ¡Alto! ¡Alto! Otra prueba exitosa para el Queen Mary 2, que alcanzó una velocidad máxima promedio cercana a los requerimientos contractuales. Cuando el barco zarpó de Saint-Nazaire el viernes y de hecho ingresó en el río, de inmediato logré advertir que todo resultaría, por cierto, muy cómodo en el mar, ya que allí es donde pertenece. Una vez concluida la primera prueba en el mar, el Queen Mary 2 regresa a Saint-Nazaire. Aunque todos están agotados, hay cierta atmósfera de júbilo a bordo. Según el consenso general, el barco superó las expectativas. Hay muy pocas cosas que yo cambiaría si hiciera otro. Estoy muy feliz. Estoy emocionado. El transatlántico vuelve al dique seco. Transcurrirán otras 5 semanas antes de que vuelva a zarpar para las siguientes pruebas. 5 semanas para investigar y corregir la falla de la puerta de empuje de la proa, examinar las condiciones de los propulsores y estabilizadores, después de realizar estas pruebas rigurosas y continuar con el equipamiento y la pintura exterior e interior. Inmediatamente en el transatlántico realizan actividades 3.500 trabajadores. Una de las prioridades es trabajar con la puerta del empuje de proa. Fue un incidente que no estaba previsto. Se produjo debido a fuerzas mecánicas y fuerzas hidrodinámicas que tal vez no esperábamos enfrentar o resolver. En la mayoría de las pruebas técnicas, los resultados de estas primeras verificaciones fueron mejores de lo esperado. Los propulsores funcionaron bien bajo la carga máxima, pero las verificaciones revelaron un problema. El sistema de ventilación de los propulsores no estaba funcionando correctamente durante las primeras pruebas en el mar e hicimos modificaciones. Los motores eléctricos de los propulsores se refrigeran con aire. Este aire a su vez se acondiciona con un sistema de agua secundario. La modificación que se realizó fue la de revertir el flujo de agua del sistema secundario en 3 de los propulsores. En el dique seco, los motores principales siguen en funcionamiento para realizar más pruebas y para brindar electricidad a bordo. Para refrigerar los motores, se hacen circular grandes volúmenes de agua a través del transatlántico y luego se extraen y vuelven al río.
En las próximas pruebas en el mar, se repetirán las verificaciones de velocidad. Para reducir al mínimo la fricción en el fondo del casco, se efectúa una limpieza y se vuelve a pintar. Se pulen los propulsores y se los cubre para protegerlos de cualquier desprolijidad en la pintura. Los trabajos de pintura continúan en todo el transatlántico, y la tarea en ciertas áreas, como la de la piscina, aún debe finalizarse. Hay cierta urgencia por concluir con los trabajos de interiores, ya que los andamios deberán ser retirados antes de que el barco zarpe nuevamente. Poco después, queda tan solo un día para la segunda fase de las pruebas en el mar. Aunque la puerta nueva del empuje de proa ya esté colocada, se ha detectado otro problema. Podría haber daños en la línea de flotación por los empujes de proa. Por eso decidimos no correr riesgos y restringir su uso, limitando así de esta manera su potencia. El problema se solucionará después de hechas las pruebas. Durante estas funcionarán en un 50%. No afectará la fecha de entrega, ya que esto se puede hacer simultáneamente con todo lo demás. Se realizan las tareas de último momento, como la de volver a pintar los nombres. Un ejército de obreros prepara el transatlántico para las pruebas de mañana. En la madrugada, la actividad en el transatlántico sigue siendo intensa. Se deben guardar las herramientas y los equipos, pero varias toneladas de materiales deben ser puestas a bordo, ya que miles de obreros continuarán trabajando en el equipamiento mientras se llevan a cabo las pruebas. Con el clima frío del otoño y un poco de viento, dan comienzo a la segunda etapa de las pruebas en el mar. Es la oportunidad del astillero para volver a verificar los equipos que fallaron en las pruebas anteriores. El sistema de enfriamiento de los propulsores y los empujes de proa. También es una oportunidad para llevar a cabo procedimientos importantes, tales como los del sistema de emergencias en caso de choque y la prueba de resistencia de motores. Pero la prioridad es instalar los sistemas de navegación de alta tecnología del transatlántico. El sistema computarizado le permite al capitán timonear usando una palanca de mando muy simple, mantener un curso establecido con el piloto automático y con el posicionamiento dinámico o sistema PDE podrá seguir un punto fijo en el mar. Con la información satelital global, sumada a la computadora de a bordo que controla los propulsores y empujes, el DP funciona como un ancla virtual. Pero primero, el sistema debe interpretar las características del transatlántico, cómo reacciona frente a distintos climas y condiciones del mar, tales como los vientos fuertes o las mareas. Un proceso que llevará varios días antes de poder funcionar correctamente. Es hora de que vuelvan a realizarse las pruebas de velocidad. Antes de esto, se deben establecer las condiciones del mar, ya que la altura de las olas y las corrientes tienen importancia en el cómputo final de velocidad. Parece mucho más rápido, ¿no? Sí. Durante las primeras pruebas en el mar, el Queen Mary 2 alcanzó la velocidad máxima establecida en el contrato, pero en estas pruebas todos deseaban la oportunidad de llevarlo al límite. Decidir sobre el alto de las olas implica una negociación entre el capitán del astillero, el capitán Warwick y los oficiales maestros. Usando sus años de experiencia, estudian el estado del mar para lograr consenso. El máximo es de 3.8, 3.9, más de 3 metros. Sí, así es. En realidad el promedio son 2 metros. Sí. Se acuerda una altura de ola de 2 metros. Antes de poner en marcha la velocidad, Stephen Payne hace apuestas sobre los resultados posibles. Y para las pruebas finales se invita al capitán Warwick a tomar el timón. Para todas las personas involucradas en la construcción del barco, la velocidad alcanzada es gratificante. Vengo de la reunión diaria con la gente del astillero y parece ser que según los resultados tentativos de las pruebas de velocidad que hicimos anoche, el barco llegó a alcanzar una velocidad de 29.63 nudos. Mientras que los motores se siguen probando, se continúa con los trabajos de equipamiento. Los instaladores de alfombras trabajan en las zonas públicas y los pintores lo hacen en todo el transatlántico. Como solo hay 700 personas a bordo, es un buen momento para avanzar con tranquilidad. Cada tarea finalizada es un paso adelante hacia la terminación del barco para el viaje inaugural con los clientes dentro de 2 meses. Al atardecer del penúltimo día, el barco debe pasar por una de las pruebas más difíciles, la detención de emergencia en caso de colisión.
Prepararemos la prueba estabilizando la velocidad durante 1 o 2 minutos y por eso haremos este giro ahora, porque tenemos viento noreste en este momento. Después de 2 minutos haremos una maniobra de detención. Habrá algunos registros sobre el tiempo y esas personas registrarán la distancia, lo que será de gran ayuda. Se presionó el botón equivocado y uno de los motores se encendió al máximo. ¿Por qué se detuvo? Porque presionamos este botón. Nicolas sugiere que para evitar retrasos mientras el motor se detiene, se proceda con la detención en caso de colisión a media velocidad. La velocidad es de 13.2 nudos. Aguarden 2 minutos. Estén atentos, por favor. Atención todos. ¡Alto! El transatlántico se detiene dentro de la distancia especificada. Esta segunda etapa de pruebas ya casi llega a su fin. Nos dio una buena oportunidad para conocer el barco, porque claro, cuando esté al mando seguramente no podré dejar el puente. Durante las pruebas creo que recorrí cada rincón de este barco, que es enorme. Todavía no estuve en la chimenea, pero espero poder visitarla antes de llegar al puerto esta tarde. El capitán Warwick es parte de la dinastía Cunard, ya que tanto él como su padre fueron capitanes del Queen Elizabeth II. Durante 5 décadas en alta mar, este hombre presenció grandes cambios. El timón del barco ha sido reemplazado por una palanca de mando. Los sistemas de control no se parecen a ningún otro. Podemos hacer girar este barco en toda su extensión con la planta que tenemos ahora. La brújula tradicional se suplantó por la navegación satelital y el timón por propulsores dirigibles. ¿Podría haberse imaginado el capitán Warwick, cuando comenzó su carrera en el mar, que terminaría como capitán del transatlántico más grande del mundo? Mi primer barco era uno que pertenecía a la línea del puerto, a la que me uní en 1958. Pesaba apenas unas 7.000 toneladas. Este transatlántico magnífico pesa 150.000. Tenía propulsión fija. Nosotros tenemos un plan de propulsión completamente diferente, impensable en esa época. Así que hay un gran contraste, pero me siento muy cómodo con él. Luego de 4 días en el mar, el barco entra en el estuario del Loire. Y en el astillero hay satisfacción con los resultados. A tan solo horas de llegar, el dique será dragado nuevamente y comenzará el trabajo de quitar los ejes propulsores de los empujes de proa para ser regresados a sus fabricantes en Suecia. Faltan 3 semanas para la fecha de entrega y los 1.300 empleados nuevos del transatlántico comienzan a llegar al Saint-Nazaire para recibir una capacitación intensiva. Todos los sistemas de seguridad de a bordo deben ser verificados. En caso de que hubiera un incendio en un gran espacio como el restaurante Britannia, con capacidad para 1.300 comensales, el sistema de extracción debe poder eliminar el humo en un tiempo determinado para que los letreros que indican las salidas resulten visibles. Se prueba el sistema. ¿Están listos? Bien, enciendan las bombas. ¿Están satisfechos? ¿Quieren más humo? Bien, comiencen con la extracción del humo. Oh, ¡qué trabajo! Desde donde estamos veo una indicación de salida. Allí hay una. ¿Allí hay una? ¿Allí hay otra? Es importante para la seguridad que la tripulación pueda ayudar a los pasajeros a abandonar el barco en caso de emergencia. A tiempo para ir al hospital. El ejercicio se repite incesantemente y todos los miembros de la tripulación tienen una función específica y seguirán practicando hasta que todo resulte perfectamente. Tuvimos que usar a toda la tripulación para los ejercicios. Hay 7 miembros de la tripulación a cargo de cada bote. Y luego, por supuesto, tenemos a 1.300 tripulantes a bordo que tienen ciertamente todo tipo de tareas para hacer. Todos están trabajando en el ejercicio de seguridad por el que deben pasar para asegurarnos que pueden apagar un incendio, abandonar el barco y hacerlo de la manera más segura. Los botes salvavidas deben estar colmados de pasajeros y deben ser bajados 30 metros desde la cubierta 7 hasta el mar.
Cuando lanzamos los botes y a toda la tripulación, y toda la tripulación abandona el barco, siempre quedan algunos para asegurarse de que todo esté bien. Pero ellos también deben dejar el barco. Tenemos escaleras a ambos lados, pero también tenemos cierto número de unidades de descenso. Y básicamente, el último hombre del barco que debe irse y llegar a un bote, se sujeta con correas y se arroja sobre el bote hasta el agua. Solo 3 días antes de la entrega, los procedimientos de emergencia deben ser aprobados por el MCA, la Agencia de Guardia Costera de la Marina Británica. Particularmente en un transatlántico así, en donde se es responsable de un gran número de personas, deben demostrarnos que pueden ejercer control en una situación de emergencia. Si no alcanzan los parámetros, no podremos darles el certificado para transportar pasajeros hasta que estemos realmente satisfechos. En el peor de los casos, sí, el barco permanecerá aquí hasta que estemos satisfechos. El gran día ha llegado. Luego de casi 2 años de trabajos, se alcanzó la fecha límite y el Queen Mary 2 aguarda con tranquilidad en el dique, listo para ser entregado formalmente a sus nuevos dueños. El MCA les otorgó el certificado para transportar pasajeros y los 1.300 tripulantes están listos para zarpar. En las horas que quedan se realizan los arreglos finales en los interiores. Lo que voy a hacer ahora es llamar a las estaciones con números. Esta es la 1. Los empleados del restaurante se reúnen antes de servir el almuerzo. Bien, comiencen ubicando la manteca en la mesa y traigan la crema y la leche. Necesito que vuelvan a la 1:45. El Queen Mary 2 zarpará con la marea de la tarde. Pero antes de eso, a las 12:30, en la cubierta más alta, se invita a la tripulación a ver la bajada de la bandera francesa y el izamiento de los nuevos colores, la insignia roja británica. Se realizan arreglos finales en el recibidor mientras el pianista interpreta una melodía y los invitados se disponen a almorzar. A medida que la marea sube, se abren las puertas del dique para que los remolques se acomoden a los costados del barco. Les pedimos a los invitados, a los contratistas y a todas las personas que no navegarán en el Queen Mary 2 que dejen el barco ahora. Gracias. Pocos minutos luego de la marea alta, a las 15:30, el Queen Mary 2 zarpa suavemente y deja el dique, su hogar durante los últimos 7 meses. Con un aire helado, los trabajadores se ubican en el muelle del astillero para verlo marcharse, mientras miles de curiosos lo saludan desde la ribera del Loire. Mientras el barco orienta su proa hacia el mar, la Fuerza Armada Francesa saluda su marcha. Se dirige al puerto español de Vigo, donde realizará maniobras durante 2 días antes del viaje de bienvenida hasta Southampton, en la costa sudeste de Inglaterra, donde se realizará la ceremonia de nombramiento formal. Desde luego diría que ahora se alejó un tanto de nuestros corazones. Estuvimos trabajando con los dibujos 3 años en la construcción, en las pruebas, las comisiones, y ya se fue. Sí, siento un vacío, por supuesto. A diferencia de su partida de Saint-Nazaire, la llegada del Queen Mary 2 a Southampton, un día después de Navidad, está marcada por un fuerte viento y una copiosa lluvia. A pesar del clima, una flotilla de barcos pequeños y miles de personas se reúnen para saludar al barco, mientras entra al Solent y se acerca majestuosamente por las aguas de Southampton. El silbato que anuncia su presencia se encontraba originalmente en el primer Queen Mary. Ahora está acondicionado y una vez más suena en las aguas de Southampton.
un sonido que se transmite a lo largo de 16 kilómetros. Durante los próximos días, el barco dejará Southampton para realizar una serie de cruceros de prueba, viajes cortos con pasajeros invitados, que les permitirán a los chefs, camareros y al personal de los camarotes ir perfeccionando los servicios. En el comienzo de cada viaje, siguiendo la tradición de los transatlánticos de Cunard del pasado, el capitán Warwick da la bienvenida a los invitados con un cóctel en el Salón Queen's. Además de su responsabilidad como comandante del transatlántico, tiene muchas obligaciones sociales que atender. Tres cubiertas más abajo, en la lavandería, la tripulación china continúa con la tarea incesante de limpiar y planchar la montaña de cosas para lavar del transatlántico. Hay alrededor de 8.000, 9.000 sábanas. Y todos los días, unos 1.500 manteles, entre 12.000 y 13.000 servilletas. Está la lavandería de la tripulación, la de los pasajeros y la de los oficiales. La traen aquí y la recogen unas horas después. Todos los días y cada día. En las cocinas del restaurante Britannia, los chefs y camareros se preparan para la primera atención de la noche. Se sirven grandes cantidades de comida en el transatlántico. Aquí, por ejemplo, se consume la mayor cantidad de caviar de todo el mundo. Y en los restaurantes y bares se beben más de 1.000 botellas de vino por día. El servicio de este gran hotel marítimo debe funcionar tan bien como la afinada propulsión y los sistemas de navegación. Solo falta el nombramiento oficial del transatlántico, y para ello toda la tripulación de la Marina Británica se hace presente. Al igual que con todos los grandes transatlánticos de bandera británica, la regente preside la ceremonia. Yo nombro a este barco Queen Mary II. Que Dios lo bendiga a él y a quienes viajen en él. Mientras se aleja en el océano, comienza una carrera larga y ardua. Durante 40 años en el mar, navegará una distancia equivalente a 12 viajes a la luna, ida y vuelta. Y aunque en el futuro su tamaño y capacidad puedan verse amenazados por cruceros monumentales, el Queen Mary II puede llegar a ser el último transatlántico construido para este propósito, que el mundo conozca. Con un peso de 150.000 toneladas, 345 metros de largo y con una altura equivalente a la de un edificio de 23 pisos, el Queen Mary II es el transatlántico más grande del mundo. A diferencia de los cruceros que se construyen solo para hacer viajes de placer, el Queen Mary II se construyó para tolerar las olas de 30 metros del Atlántico Norte, con las que se enfrentará en sus viajes desde los Estados Unidos hasta Gran Bretaña. Con su estilo se rememora la grandeza de los transatlánticos clásicos de la década del 30, pero con tecnología de punta.
En el barco en mar abierto. Hay cosas que no podemos hacer cuando estamos en puerto y que debemos hacer en el mar, como por ejemplo probar la potencia máxima, para lo cual debemos cargar los motores. En los próximos días, las miradas de los expertos marítimos estarán dirigidas al barco. No se puede asegurar que todo resultará como estaba planeado. De hecho, cuando el último transatlántico del mundo, el Queen Elizabeth II, hizo sus pruebas en el mar hace 30 años, la experiencia fue pesadillesca. Ni siquiera el gasto de 45 millones de dólares es un seguro contra fallas. Fue tan solo un problema en la válvula de aceite del suministro de las calderas principales, pero fue suficiente para atrasar las pruebas en el mar y cancelar el crucero de Navidad. El Queen Elizabeth II volvió derrotado a Southampton, bajo una lluvia de críticas. Aunque no haya comentarios, en Cunard y en el astillero se sabe cuánto se arriesga. Desde las láminas de acero hasta la construcción del casco, desde la instalación del equipamiento monumental hasta el trabajo manual. Con la construcción se continuó sin detenerse nunca por el clima. Hoy, 18 meses después de que todo comenzara, el transatlántico flota en el dique como un gigante dormido. La actividad alrededor del barco es tan frenética como siempre, pero ahora se suma otra presión que genera expectativa, porque en poco tiempo enfrentará su desafío más grande hasta la fecha: experimentar las primeras pruebas en el mar. Las pruebas son necesarias para realizar algunas verificaciones solo posibles fuera del dique. Y lo más importante, para ver y evaluar el desempeño mientras la marea sube al máximo, hay menos de una hora para conducir el Queen Mary II hacia el río Loire, para que luego se lance al mar. Aunque el transatlántico ya ha sido trasladado en el río cuando se lo llevó a un dique más grande para completar el equipamiento, en esa ocasión no tenía propulsión y fue ayudado por una flotilla de remolques. Hoy se trasladará con su propia potencia. Habrá remolques, pero solo como seguridad extra. En estas pruebas se verificará el funcionamiento del sistema de propulsión, el de los 6 motores, el de los 4 propulsores y el de los 3 empujes de proa. 2 de los 4 propulsores están conectados a computadoras, de modo tal que su mecanismo y potencia pueden ser monitoreados minuciosamente. En el puente de mando se reúnen las piezas principales. Todos los jefes de The Queen Mary II están depositadas las esperanzas de sus dueños, vinculados a la línea de transatlánticos Cunard y a la compañía Carnival Corporation, así como también al astillero francés en donde se construyó el barco Chantier de l'Atlantique. Para sus dueños, el barco representa la oportunidad de recrear la era dorada de los viajes en transatlánticos, además de atraer a una clientela en expansión. Para el astillero significa un contrato prestigioso con el cual esperan poder mostrar sus habilidades y excelencia como constructores navales. Le Queen, como lo llaman los franceses, demandó para su construcción cientos de miles de toneladas de material. Y millones de horas hombre. Se necesitaron 80.000 dibujos para llevar el diseño desde el tablero a la concreción en el mundo real. Con un ritmo implacable, obreros de todo el mundo trabajaron con las materias primas y las maquinarias correspondientes.